¿Por qué motivo? Ya yo puse la paella. Ya sé, ahí entendí lo que te referías, pero no la claro. Buenas tardes, profesora, compañeros. El día de hoy les voy a intentar explicar un poco lo que decía el paper y haciendo alusión a las preguntas que decía este. Y bueno, la pregunta preguntaba acerca de la dependencia de las remesas de los países más pobres y cómo esto afecta el crecimiento de su economía. Y bueno, lo primero es saber qué es una remesa. Las remesas son las ganancias de ciertas personas emigrantes que envían a su país de origen, por lo general a su familia, el dinero que se envía. Y bueno, conscientemente, cuando se habla de remesas, se habla en el paper de países pobres. Y esto coincide un poco con la descripción que nosotros tenemos a grandes rasgos de lo que es un país subdesarrollado, en donde existe mucha mano de obra, pero poco capital. ¿Y por qué lo relaciono con las remesas? Porque las remesas hablan de emigrantes. ¿Y qué sucede? Que esta situación se da en gran medida en los países pobres, ya que ante la falta de empleo se busca el empleo pasando a la frontera, ya sea por falta de oportunidades o porque simplemente el área en el que le desarrollamos no puede hacerse dentro de este país. Y bueno, ¿por qué afecta la disminución de las remesas a la economía de un país? Porque entendemos que en estos países sucede un hecho económico bien peculiar, en donde si bien existe muy poco desempleo, las familias sí tienen para poder consumir. No en gran medida, pero sí lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Las tasas de desempleo son muy altas, pero el consumo se mantiene constante en función de las remesas que vayan ingresando al país. ¿Qué pasa? Si nosotros cortamos las remesas, lo que se va a generar es que la gente va a consumir menos porque no va a tener dinero. O sea, si yo recibo dinero de, no sé, mis papás que viven en otro país y me envían a mí, y de un momento a otro por la pandemia esto se cortó, ¿yo qué voy a hacer? No va a tener dinero, no va a poder consumir. ¿Cómo eso afecta, por ejemplo, a una empresa? La empresa, lo que va a suceder es que si la gente me compra menos, obviamente yo voy a producir menos. Yo no quiero un exceso de oferta. Entonces yo voy a tener que producir menos. Es decir, mis ganancias como empresa van a ser menores. ¿Y yo qué voy a querer hacer? Reducir mis costos como empresa. ¿Y qué es lo primero que yo hago como empresa? Es aumentar el desempleo para así reducir mis gastos. Entonces, la reducción de remesas, a pesar de que es una acción que se hace desde no el mismo país como tal, va a afectar a que se genere más desempleo en el país que ya existe una gran tasa y que por eso precisamente es que la gente sale para poder buscar nuevas oportunidades. Y bueno, en el texto también se hablaba de que debe existir una cohesión entre los países que reciben a los inmigrantes y el país propiamente tal, que tiene que tener una conexión constante con los migrantes. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? En el paper se menciona de que es súper importante para los países que son receptores de esos inmigrantes, en el contexto en el cual se desarrolla el paper, que es de pandemia, poder mantenerlos. ¿Y por qué? Porque si bien aumenta la cantidad de personas en la que tenemos que obviamente subastecer de salud, por ejemplo, lo de pandemia, se colapsa un poco los servicios de salud, es súper importante porque al fin y al cabo son ellos quienes producen. Entonces la pandemia en el transcurso se va solucionando y si yo tengo esta mano de obra me va a ser mucho más fácil poder reactivar mi actividad económica. Entonces por parte de los países que reciben a los inmigrantes es súper importante también generar políticas de gasto público que si bien van a ser altas, van a aumentar mi demanda agregada, que es con la pregunta número 3 que habla de ¿qué pasa con la demanda agregada? La demanda agregada, habían varios tipos respecto a las políticas fiscales.
por una parte está el gasto público, que como estoy diciendo, si se aumenta, aumentar la demanda agregada, y por otro lado está las transferencias, en especial de las categorías de bono subsidio por parte de los gobiernos, en la cual se menciona que es una buena medida que los gobiernos, que estos bonos que son solicitados por parte de los gobiernos van a hacer a su vez de que aumente la demanda agregada, ya que de esta manera el gobierno como tal va a tener más dinero. Y por último, se habla de que existe una salida del capital privado en este contexto de shock macroeconómico, en donde, si bien no lo menciona de manera textual, sería una buena medida poder bajar los impuestos, los cuales son los impuestos de primera categoría, que gravan sobre las personas jurídicas, ya que de esta manera, si yo le bajo los impuestos a la empresa, voy a poder, de momento que éstas se queden, exista una mayor inversión y en consecuencia directa la demanda agregada también sube. Y la verdad que respecto a eso, respecto a la pregunta número 3 de la demanda agregada, y por último, hacer hincapié en eso, en que en un contexto de pandemia se hace súper importante para mí como país seguir teniendo una conexión con mis migrantes, ya que en estos países pobres existe una gran dependencia económica y respecto al consumo de las remesas. Si yo no tengo remesas, ¿qué va a pasar? Va a haber un menor consumo y, consecuencia directa a este menor consumo, las empresas van a generar más despidos aún. Muchas gracias por su atención. ¿Analizó el mercado de bienes? Ah, sí, el mercado de bienes. El mercado de bienes yo lo analicé de la manera que el mercado de bienes por parte de la empresa es donde las empresas ofrecen sus productos, y por otra parte el mercado de bienes desde el punto de vista de las familias es donde las familias se abastecen de productos. Entonces, ¿qué pasa con la disminución de las remesas? Las familias van a tener la consecuencia directa sobre los mercados de bienes, que van a consumir menos, y en consecuencia el mercado de bienes le va a entregar a la empresa una menor ganancia. Gráficame. Ya lo vimos, oferta y demanda, así que grafíquelo. Ahí tiene plumón en la cartera. ¿Ya? ¿Me El ven? coche dorado. El dorado, ya. No, el otro. El otro dorado. ¿Este? Ya. Grafico lo de el mercado de bienes como tal. Ya. Vamos a ver qué sale. Ya, digamos que este es el mercado de bienes. Ya. Entonces, lo que va a pasar, bueno, digamos que acá se va a encontrar esta es mi Q de cantidad. Acá va a estar mi Q de equilibrio y este es mi precio equilibrio. Esa era la oferta, si no me recuerdo, y esta es la demanda. Ya, si no, o está al revés, ¿no? Ya, entonces, ¿qué va a pasar? El mercado de bienes y servicios, dije que por parte de las familias van a consumir menos. Y en consecuencia, si las familias consumen menos, las empresas van a tender a producir menos producción. Entonces, si la demanda pasaba de que ya, esto es 500 pesos, acá hay 2.50 y acá hay 7.50, las familias al mismo precio van a poder comprar menos, o sea, van a demandar menos cantidad. Si demandaban acá 100, ¿Qué variable ceteris paribus estamos viendo? mi variable ceteris paribus sería la... ¿Cuál puede ser? Voy a tener que mover acá, así o así, porque si es un poco de sería la... Podría ser quizás la expectativa por parte de la empresa, ¿no? Pero si la empresa ve que existe un contexto no favorable, también va a producir menos, porque no va a querer perder tanto. Si dice el contexto, yo en lo personal digo como,
si el contexto es tan malo, la gente no está comprando, yo voy a ofertar menos. Yo pienso de que como la demanda se va a mover para acá, sí, creo, sí, la demanda va a pasar de que, por ejemplo, acá, a este precio, sí, eso, yo creo que eso va a pasar con la demanda, porque dice que a 500 pesos ya antes consumía 100 y ahora a 500 pesos yo puedo consumir 50. Eso quiere decir que sí. Y la oferta por su parte también va a ir a la baja. Se me perdí. Bueno, aquí me puedo corregir. No, yo no voy a corregir nada porque tengo que esperar que todos dicen. Ah, ya. Espera, ¿te vas a ver los gráficos? Ya, eso por parte de la oferta. Sé que existe un desplazamiento de la oferta y la demanda y no es así ni así, porque no existe una variación de los precios como tal. Si existe una variación de precios se puede mover así. Existen otros factores que lo hacen que se desplace la curva común. Y no quiero seguir chamullando porque si no me puedo entrar. Pero eso a grandes rasgos, entendiendo que existe un punto de equilibrio y obviamente si yo quiero, puede existir tanto un exceso de oferta o un exceso de demanda y para eso tengo que variar la otra curva para que así se logre estabilizar lo más posible. Nombre. Matías, Buda. Ya, Matías. Ahí está el pronto. Ya, chiquillos, ¿en qué quedamos? En la salida de precios están los complementarios y los sustitutos. Eso es lo mismo. Las variables, a ver. Según la tendencia de demanda, la ley de demanda. Sí, damos eso, en la complementaria de ¿Hicimos todo de demanda ya? Es que no sé si es todo. Toda la... Es que lo graficamos y todo. Miren. No sé si es que no complica tanto porque está bien. Lo que pasa es que yo quiero saber si vimos todos los ejemplos con la demanda de la PCP. Mayoritario, ingreso. No, eso no me hicimos. Población. Ah, ya. Bien, chiquillos. Entonces, nosotros estuvimos viendo lo que era la función de demanda. La función de demanda tiene una PCP, que son las que mueven curva, que son ingreso, población, precios de bienes relacionados, ¿verdad? Expectativas, ingresos. Ahora, cuando nosotros tenemos esas variables, ¿verdad? Sabemos que esas son las que van a mover curva. Ingresos, población, precio de bien relacionado, sustituto complementario, expectativas. ¿Qué me falta? ¿Las que vuelven lo tienen? Mucha preferencia. Muchas gracias. Esas son las que a mí me movían la curva, ¿verdad? Para allá, para acá. Y estas son PCP y esta es la que me movía la cantidad demandada. Por lo tanto, solamente era un punto de la curva. Ahora, si yo por ejemplo decía que a la familia Pérez le aumentaban los ingresos a uno de los integrantes, ¿verdad? El bien X, ¿qué es lo que le iba a pasar en ese caso?
Ay, está tratando la prueba. ¿Y le va a pasar a la demanda si aumentan los ingresos? Aumenta la demanda, ¿verdad? Entonces, cuando aumentan los ingresos, decíamos nosotros, el PCP de la demanda, por lo tanto aumenta la demanda. Y así vimos dos casos también de bienes relacionados, sustitutos complementarios, vimos población. ¿Qué me faltó? Expectativas. Ya. ¿Cómo son las expectativas actualmente, chiquillos, en la economía? Malas, ¿verdad? Las expectativas son malas. Entonces, económicamente hablando, las expectativas en este momento en Chile son negativas. ¿Qué sucede con El turismo. el turismo? Hay una disminución ¿De quién? por parte de la demanda. Perfecto, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos la demanda y ¿qué era lo que dijimos? Expectativas. Si las expectativas son negativas, el PCP de la demanda, por lo tanto, la demanda se contrae. Eso significa que la demanda va hacia abajo. ¿Cuál es el bien que estábamos analizando? Era turismo. Por lo tanto, hay algunas que funcionan de una manera directa, ¿verdad? Si aumenta el ingreso, aumenta la demanda. Si disminuye el ingreso, disminuye la demanda. Y hay otras que trabajan de manera inversa, como es el caso, por ejemplo, de los bienes relacionados. Si aumenta el precio de uno, disminuye el consumo del otro, pues a través de la demanda o al revés. Por lo tanto, cada vez que nosotros tenemos variables variables que cambian, tenemos un movimiento de la curva. Alcanzamos a ver la ¿Para ambos oferta. casos? Para ambos casos. O sea, para el primer y segundo, para el BNI y el turismo. Ahí aparece en cuenta. Hay un caso, chiquillos, nosotros siempre vimos que la demanda siempre va a tener pendiente negativa. Hay un bien que se llama bien Giffen, que es un bien inferior y que tiene pendiente positiva. Este es un caso muy especial, que puede que le aparezca en algún libro que estudien, lo voy a explicar, pero no se lo voy a preguntar nunca jamás en un certamen, porque la demanda es así. Y son casos especiales. ¿Por qué? O sea, en el fondo estoy diciendo que mientras más caro, más compro. Suena ridículo, ¿verdad? Y además es un bien inferior. Pero esos son casos súper especiales, como por ejemplo lo que pasó en Irlanda en el año 1700, en donde hubo una pandemia, tuberculosis me parece que fue, y murió la mitad de la población. Entonces no había producción, no había bienes, no había que comer. Y allá en Irlanda las papas no es como nosotros que comemos las papas para nosotros es parte de nuestro alimento. Antiguamente en Irlanda eso solamente se le daba a los cerdos. No, eso no era comida de humanos, estaba considerado como un bien inferior. Entonces, como había hambruna, empezaron a comer la comida de los cerdos. Entonces se consideraba un bien inferior y como no había más que comer, mientras más subía el precio de la papa, la gente consumía más papa. ¿Se fijan? Pero son casos muy, muy particulares que se llaman bienes Giffen. Son los únicos que tienen demanda positiva. Por ejemplo, yo estuve, como me obsesioné con los bienes Giffen un tiempo, estuve estudiándolos y encontré dos ejemplos más. Por ejemplo, en la época de España, cuando estuvo Franco en el poder, que se llama así en los libros de historia, también hubo hambruna. Él estuvo 30 años en el cargo y como hubo tanta hambruna, ellos empezaban a comer las palomas. Ustedes saben que las palomas están consideradas como el ratón con alas. Por lo tanto, las palomas también estaban consideradas como un bien inferior. Y eso significa, ¿verdad?, que como bien inferior, también iba subiendo de precio a medida que se iba consumiendo cada vez más porque el hambre era más. Y el otro fue el ratón, que fue para la guerra de Vietnam, que como también había hambruna, lo que más sobraba eran ratones. Entonces los ratones eran lo que más se vendía como carne. También era un bien inferior y considerado bien Giffen. Esos son los tres casos que yo he encontrado a lo largo de la historia que son bienes Giffen. Pero son los únicos particulares que tienen demanda positiva. ¿Ya?
Todo lo demás, bienes normales, pendiente negativa. Ya. ¿Hicimos de gusto y preferencia? Creo que sí. Ya. No me queda ninguno pendiente entonces. ¿No? Ya. Teoría de la oferta. Ya, chiquillos, ¿en qué se basa la teoría de la oferta? En la ley de la oferta. Sí. ¿Qué dice la ley de la oferta? Que si sube el precio del bien, ¿qué va a pasar con la cantidad ofertada? Baja la cantidad. Baja la cantidad. Baja la No cantidad. me digan qué generosos son ustedes. O sea que mientras más caro, menos quieren vender. ¿Quiénes son ustedes ahora? Los ofertantes. Entonces, mientras más alto el precio, ¿qué van a querer ustedes? Pero, profe, Vender ¿no lo había puesto en la clase pasada como que bajaba? Es que ese es en el caso de los consumidores, ¿no? Tú ahora eres el ofertante. Pero no lo dijo. Ya no eres el consumidor. La ley de la demanda te dice que si sube el precio del bien, disminuye la cantidad demandada. Porque yo no quiero pagar un precio muy alto. Y si es muy alto, disminuye lo que consumo. En cambio, Que el le demanda ley de ofertante oferta. es el que ofrece, ¿Verdad? el que quiere vender. Por lo tanto, mientras más alto el precio del bien, más quiero ofrecer. O sea, como, por ejemplo, la oferta es como la cantidad, más o menos, como el precio. Como, no, pues si la oferta es una función igual que la demanda. Ya. Tiene también componentes. ¿Sí? No solo precio y cantidad, sino que es una relación en la cual depende de estas variables que te va a decir en todo caso que tu comportamiento como ofertante es que mientras más alto el precio, más quiero ofrecer, porque más quiero ganar. ¿Se fijan? Por eso la pendiente de la oferta es positiva. Siempre va a ser positiva por esa relación. En cambio, la demanda tiene una relación inversa, en donde si sube el precio, disminuye la cantidad. Pero acá yo ahora tengo que cambiar el switch. Ahora yo soy el que ofrece el bien, soy la empresa. Por lo tanto, como empresa, tengo pendiente positiva. Quiero ofrecer más, porque quiero ganar más. Acuérdense que los ingresos totales de una empresa, ¿cómo son? P por Q. Por lo tanto, mientras más alto el precio, más quiero vender yo. ¿Se fijan? Por lo tanto, mi pendiente siempre va a ser positiva. Al igual que la demanda, la función de la oferta también tiene variables, chiquillos. La vamos a poner aquí abajito. Ya, ustedes son los ofertantes. Precio del bien siempre está. ¿De qué dependería que ustedes ofertaran bienes? Dependiendo de la cantidad de personas que quieren consumir eso. Puede que tengas un solo cliente. Si es factible para la empresa venderlo, se le genera ganancia, genera rentabilidad. ¿De eso depende? Con el precio. Precio del bien está. Bueno, Impuestos. Está de manera implícita. expectativas. Cuando cambia el precio de los factores, ahí entran los impuestos. ¿Ya? Aquí en precio de factores estarían los precios de las materias primas y la mano de obra. El salario en el fondo de la mano de obra. No la cantidad de mano de obra, sino que el salario. Porque es precio de los factores. Expectativas también está. Muy bien. ¿Qué más? De la cantidad ofrecida. No, porque eso lo vas a calcular con los costos de tu empresa. De eso va a depender, porque tú puedes querer ofrecer 1000 unidades, pero a ti te conviene solamente producir 700 por costo. Inversión. Lo podemos llamar de otra forma. Mano de obra. Tecnología.
¿La mano de obra también depende o no? Acá. El precio de la mano de obra. Ah, ya, precio. No la he escuchado. ¿Y qué más, chiquillos? Hay uno que no van a cachar, obviamente, pero meteorología. El clima. La infraestructura, ¿verdad? El clima. ¿Se ¿Qué refiere? pasa si tú tienes una empresa de transporte? Aviones. Ah, depende Ah, y si ¿Qué pasa definiría si y si hay hay sequía. marejada? A veces no voy a poder transportar. Si hay sequía, La infraestructura igual entra, ¿o no? ¿a qué le llamas infraestructura? Al establecimiento, al lugar. Ahí entra lo que se llama tecnología más bien. ¿Y qué otra cosa más, chiquillo? Es que yo ahí estoy obligado a aceptarla. Quiera o no quiera, tengo que aceptarlas. Me las imponen. No depende de mí, piensa que esto depende de ti. Los bonos. Cuando es impuesto o subsidio, entra acá. ¿Y la tasa de interés? Por el lado de la tecnología, porque si la tasa de interés baja, puedo comprar más máquinas. ¿Sí? Algo súper importante, pues, chiquillos. Población. ¿Ingresos? ¿Población de qué? ¿De los consumidores? No. ¿De quién? ¿Y gasto público no entra? La empresa. A mí lo que me importa son los competidores, pues, chiquillos. Y acuérdense que una de las cosas súper importantes para el ofertante son mis competidores, que se llama número de ofertantes. Es súper importante los competidores. Entonces, desde aquí, desde precio de factores al número de ofertantes, también se llaman variables ceteris paribus. O BCP, como les digo yo. ¿Eso qué significa? Que al igual que la demanda, cuando hay variaciones en las BCP, ¿verdad? Vamos a tener movimiento de la curva de oferta. No, rayo. O sea, una expansión o una contracción. La contracción va hacia arriba, chiquillos, no al revés. Contracción y expansión. Y el precio del bien lo que genera son variaciones en la cantidad ofertada. Eso significa que me voy a mover en la misma curva. Tres, dos, uno. No hagas eso. Genera un problema después de sinusito. Entonces, ¿cuál es el último número de qué? De ofertantes. De verdad. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Y esa terapia sería por? Ya. Caso número 1. Qué bueno. En pandemia disminuyeron las empresas de... ¿qué murieron? De transporte. De alimentación.
restaurantes, comida rápida. ¿No sabía? No para las bebidas rápidas, de la delivery se pudieron hacer algunos. Algunos salieron por eso. Algunos se salvaron por eso. Caso 2. Por el delivery se salvaron, de otro. Conectando, ¿verdad? ¿Sí? Caso 2. Ya morí. El teniente, la minera El Teniente, incorporó 2 nuevas chancadoras. Esto es verdad. 2 nuevas chancadoras a su proceso productivo. Tres. Sube el salario mínimo. Acuérdense que siempre la pregunta es, ¿qué pasa con el bien X? Esa es la pregunta siempre con el caso. Otro. Disminuye el precio de los computadores. Llegó un correo que decía que los computadores en X empresas estaban todos más baratos. Otro. Temporal en Brasil. Inundaciones en las cafeteras. Cafetales en realidad es la palabra. ¿En los puros? En los cafetales. ¿Qué se supone que son los capitales? Los cafetales son donde se plantan las marcas de café. Entonces, ¿qué esto? Sube el precio de la harina. ¿Qué pasa con el pan? Aumenta el valor. ¿Por? ¿Qué pasa? ¿Por qué aumenta el valor? La materia MSP. prima. Materia prima. Materia prima, precio factor, ¿verdad? Y eso hace que la oferta se expanda o se contraiga. Se contraiga. Ya. ¿A quién elijo primero? La décima. No, nada décima, porque tienen que saber. Ustedes saben que el conocimiento es poder, ¿verdad? Sí, claro. Tiene que dar incentivo. Pero para verificar en la pizarra. Ya. Pasas más. Sí, porque no me acuerdo el primero. ¿El primero cuál era, chiquillos? En pandemia disminuyeron las empresas de alimentación. Ah, ya. Lo mismo de siempre. Primero parte con la base, que son el gráfico. Y el nombre del gráfico. Aquí hay un ¿La empresa de qué era? ¿De comida? Era, claro. De alimentación. En pandemia disminuyeron las empresas de alimentación. Y la oferta. ¿Qué es lo primero que tengo que determinar? La BCP. ¿Es BCP lo que te está nombrando ahí en el caso? Pero eso era por el COVID, ¿cierto? Claro, el COVID hizo que murieran las empresas. Por lo tanto, ¿qué BCP se está afectando ahí? Pero Fede, ¿se podría coger como meteorológico? Porque algo externo, como por No. ejemplo salud, cosas así. No. ¿Qué se considera como meteorológico? ¿Solo clima? ¿Cuál sería acá, chiquillos, la BCP? Ayuden a su compañero. ¿Cuál creen ustedes? Número de oferta, quizás, pues. Número de oferta. No, bueno, Muy bien. ¿Tenemos que ponerlo bien?
¿Qué le pasa al número ofertante? ¿Aumentó o disminuyó? Variable, sí. Por lo tanto, si disminuye, ¿qué le pasa a la oferta? Se contrae. Hacia... Segundo. ¿Cómo se contrae una curva de oferta? Eso es la izquierda. Hacia allá. Hacia arriba. ¿Qué hacia abajo? Ya. Lo retira. Perfecto. Ahora, lo mismo que hicimos nosotros con la demanda. DCP, ¿cuál es la DCP? ¿Te acuerdas? ¿DCP que pongo? Número de oferta. ¿Qué le pasa al número ofertante? Disminuyó. Por lo tanto, ¿cómo afecta la oferta? La oferta también disminuye. Perfecto. Eso es todo. Eso es todo. Elija. Este es el listo. ¿O quién quiere salir? No pregunte, Sachi. Sea dictatorial. Igual si lo quería hacer. Ahí te pregunto si quieres. Hay que ser malo en este mundo. ¿La segunda secta? Segunda. La menina del teniente incorporó una maquinaria, tecnología. Ahora sí. Ya, la chancadora. ¿Qué es lo que se produce en la minera del teniente? Minerales. Eso no es oro. Ya, pero ¿qué bien estás analizando ahí? Materia prima. No, Tecnología. tecnología. O sea, si hablaba de la minera era materia prima de la. Pero de la tecnología era la No, maquinaria. acá, el producto sería el cobre, ¿verdad? O sea, Sí, yo pues. estoy comprando chancadoras para el producto cobre. Y la variable BCP va a ser tecnología. Pues las chancadoras que van a ser en este caso la variable que yo estoy empleando La para cantidad sería la cantidad de tecnología, ¿cierto? la cantidad de cobre. ¿Y eso sería el chancador? Ese es el precio. El bien que estás analizando es cobre. Pero no decía eso de cobre. No, pues, pero que si está ahí en una mina y que el teniente, ¿qué produce la mina del teniente? No sé, nunca. ¿Nadie conoce la mina del teniente? Yo no la conocía. ¿No? ¿Y dónde queda? En Rancagua. La sexta región. Ah, lo que queda por Santiago. pensé que el teniente se está refiriendo a un teniente de verdad. Ahí están los números web. Desde la clase pasada que estaba. Yo igual sin cuidar. Producto cobre. Póngale nombre al título, al gráfico. ¿Cuál es la otra mina que produce cobre aquí, la más grande? La Chuquicamata era la. ¿La Chuquicamata? Ustedes saben que con ustedes yo voy a tener acciones en armonía. ¿Por qué no es la Chuquicamata? Esa es la que. Es la más grande. Es la más grande, ¿cierto? Esa la conozco, pero el teniente no tenía idea. De hecho, es la casa matriz de la minería, pero la casa matriz de la parte administrativa está en Santiago. No sabía. Escondida, ¿cierto? Chuquicamata de Mirar escondida, ¿cierto? O de Codelco. No, todo es de Codelco. Está monopolizado todo acá. Es una empresa mixta. Está todo monopolizado. SCP. Monopolio comercial. ¿Cuál es? La Perfecto, ya. Profe, ¿a qué se refiere con empresa mixta? Que es parte del Estado y privada. Ah, Cuando una empresa no tiene, por ejemplo, el Estado cuando no puede invertir, ¿verdad? No tiene las lucas para invertir, entonces ellos hacen unas concesiones. Entonces, por ejemplo, te dicen, ya, yo voy a hacer una parte privada y la otra parte mixta. O sea, la otra parte estatal. Entonces ellos concesionan la producción del cobre y parte de la ganancia se van a la empresa, al Estado. la empresa puede ser. Una parte está en la empresa y la otra parte del Estado. Ya. La BCP es tecnología. Sí. ¿Qué aumenta, cierto? Si aumenta la tecnología, ¿qué va a pasar con la producción de cobre? Va a aumentar. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando la curva de cobre aumenta? ¿La curva de oferta aumenta?
Se expande. ¿Profe, qué dice ahí DS? No, ese se contrae. Dice DS, movimiento curva. ¿qué dice? Variaciones. Eso es Ah, el DS variaciones. Eso es variaciones, sí. No es D, ¿Qué? es un símbolo que es así. Ah, como un triángulo. Y se pone así, variaciones positiva o negativa. Ah, es Aumenta o que disminuye. sería como una D. ¿Está bien? Bien, sí. No aumenta el precio, ¿De qué bueno Ah, está el bueno? Q. aumenta la oferta. Ya, elija. Ahí tú vas a sacarlo todo. Oye, te voy a sacar a ti. Pero no. ¿Ah? ¿Igual? No soy malvado. ¿Cuál me tocó? La de salario. Ya, ¿qué sería el salario mínimo, chiquillos? ¿Aumenta el salario mínimo? No, ¿Aumenta? acuérdense que las expectativas, ¿qué son? Positiva, negativa. Presunción. ¿Productos factores o no? Aumenta la... Profe, Porque sería... ¿Producto factor? número de Precio ofertas. factor. Muy bien. Precio factores, ¿verdad? Precios factores, mano de obra. No sería número de ofertas, porque hay mayor persona que gana por la oferta. No, pues porque la mano de obra que dice ahí del precio de factores es del salario. El precio de la mano de obra. Ya. ¿Cuál es la BCP? Aumenta el sueldo mínimo. Ya, precio factor. Muy bien. Mano de obra, perfecto. ¿Qué es lo que pasó entonces? A ti te subieron el salario de tu empresa, de tus trabajadores. ¿Qué vayas a hacer tú? No. Con tu curva de oferta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a producir más o menos? Menos. Menos. Por lo tanto, ¿qué le pasa a tu curva? Se contrae. Perfecto. No, ¿cómo se va para abajo? Expansión va para abajo. Para arriba es contracción. Ahí sí. La BCP es No, pero el título sería. bien X. Creo que no le di ninguna ¿A qué se refiere con metodología? meteorología. Meteorología. Precio factor. Si aumenta el precio de factores, la oferta se contrae. Piensen ustedes que son los ofertantes, por lo tanto a ti te va a salir más barato o más caro producir si sube el salario de tus trabajadores. Más caro. Más caro, por lo tanto a todo nivel de precios tú vas a ofrecer menos. Perfecto. Sí. Porque son buenos amigos entre ustedes. Una lealtad. O caemos todo, no cae ninguno. Claro, mueren todos, no mueren. ¿Cuál es el otro chiquillo? Sí, en verdad sí. Disminución del precio de los computadores. Ya, precio de los computadores. Ya, en este caso sería el computador el bien. El BCP no, porque el BCP es la variable. Sería en este caso tecnología. La mano de obra. ¿Lo golpeo? La variable es Pero que también podría ser. Nueva tecnología en la Porque maquinaria, si weón. tecnología No, pues de maquinaria o tecnología. De maquinaria, en la empresa. No tiene nada que ver. el precio de la mano de obra. El bien que estás analizando es computador. Ahí está, eso era. En ese sentido está bien. Se disminuye, ¿cierto? ¿Pero qué se te está poniendo? La de precio factor. ¿Por qué? ¿Varió la materia prima? ¿Varió la mano de obra? Puede ser. Pero puede ser, pues. En verdad puede ser. O sea, para que lo pero es que podría ocuparlo como. Te Por vuelve ejemplo, a en tecnología, que según el precio de los computadores, Ahí te vuelve a la empresa va a gastar menos en comprar computadores. El bien que estás analizando es el computador. ¿Verdad? Ya.
¿Y qué te dice aquí el caso? Que el precio del computador, ¿qué pasa con el precio del computador? Disminuyó. Disminuye. El precio del computador y el bien que estamos analizando el computador, por lo tanto sería precio del bien. No pertenece a la BPC. No es BCP. Ah. A ver. Abajito suyo tiene borrado. ¿Qué contar? ¿Se te va a hacer la hora? No, estaba viendo lo del El paper. precio del bien. ¿Quién Presentaron un mueve? paper, pudiste haber tomado atención aquí y La pudiste cantidad. tomar un algo de resonancia. Amor. Ah. Vale. ¿Cachaste? No mueve curva, mueve cantidad. Cantidad de ofertada. oferta. Ay, Ah, cara. No hay variación de curva, se mueve en la misma curva. Pobrecito. Quieren que se concentre. ¿Le pongo el pantalón? Acá. De la peli. Para aplicar aquí. Para recibir pan. No, que te reí. Ah, que te reí. Sal adelante tú. Sal adelante tú, ten personalidad. Ya me estaba estresando, me ya estaba entrando en colapso. Ya. Entonces, si el precio de los computadores disminuye, se va a mover más la cantidad del bien que se produce. No. Va a moverse menos. Mientras más bajo el precio, menos voy a querer ofertar computadores. Si baja el precio del bien, ¿qué va a pasar entonces? Voy a querer ofrecer menos computadores. O sea, pero va a haber menos oferta y mayor. No menos oferta, menos cantidad ofertada. O sea, va a haber menos cantidad de oferta y a la vez va a haber mayor demanda. Porque está. Más barato. Más barato. ¿El precio del bien en la demanda es BCP? No, verdad, vos estás hablando de empresas. No, yo estaba hablando de. No me pegué. Voy a golpear porque no se han aprendido las variables. Chiquillos, estas variables tienen que sabérselas como el nombre. Así de importantes son. Ya yo lo voy a hacer un análisis. Chucha. No te preocupes, Benja. Si baja el precio del bien, como no es BCP, lo que baja es la cantidad ofertada, chiquillos, ¿ya? ¿Falta alguna? Sí, faltan dos. Número de oferta, a ver. Ya elija. Ah. ¿Y antes qué pasa? Aproveche y venga al tiro. Ya. ¿Me ¿Puedo gusta hacer la eso? pregunta? Sí, por supuesto. Aproveche. ¿Por qué no podría hacer tecnología? Porque cuando salen categorías de los teléfonos, como el Samsung S21, después viene el S22. Entonces el otro baja el precio debido a eso. No podría. Lo que pasa Tecnología en es que maquinaria. acá tú no estás incorporando tecnología en el computador, solamente lo que está variando es el precio. No te están dando la información de aumento o disminución de tecnología. Ah, ¿Cachai? Solo te están diciendo que el precio del bien cambió. Por eso no es tecnología. Te tienen que dar la información de la variación de la variable para poder tú aplicarla. ¿Cuál te tocó? ¿Cuál es la que viene, chiquillos? Temporal en Brasil, inundación en las... Eso mismo dijo yo, ¿cómo? Temporal en Brasil, inundación en las cafetales. Eso es verdad. ¿Sí? Eso es meteorología, ¿no? Meteorología. ¿Hay temporal o no hay temporal? ¿O son posibles temporales? Hay temporal. Hay temporal, por lo tanto, ¿puede ser expectativa? No. No, porque ya es temporal. Acuérdense que la expectativa es algo que no ha sucedido, que yo creo que podría llegar a pasar. Es una Hay otra percepción. cosa con los fines de semana largos. Y si se aproxima un fin de semana largo, ahí podría incluir la expectativa. Claro, ¿verdad?
en un fin de semana largo uno sabe que de alguna forma va a haber una mayor cantidad de población. Puede que no pase, cosa rara, pero puede que no pase. ¿Se fijan? Ya. ¿Qué bien estamos analizando? ¿El meteorológico? No, el café. ¿Se acuerdan que yo dije que se había alterado los cafetales? Precio factor entonces. ¿Qué variable entonces está afectando al café? Precio P. La inundación, Pero es meteorología, no la inundación, la meteorología. Porque por ejemplo en un certamen, recién hoy día lo entregué y me puso un niño agua, porque hablé de la sequía, y me puso variable BCP agua. Eso está malo. ¿Por qué está malo? Porque no es BCP el agua, es la meteorología, ¿se fijan? Así que ojo con ese detalle. Ya. Entonces sería meteorología. ¿Es buena o mala? Mala, ¿verdad? En este caso la meteorología está jugando en contra del café. Profe, pregunta aparte, ¿en qué semana es la semana libre? 22 de mayo. ¿Sí? 22. No Ya, me pregunté gracias. cosas difíciles. ¿Qué preguntó? Meteorología. ¿Qué dijo? ¿Que cuándo es la semana de descanso? ¿Y eso cómo afecta a la oferta en este caso? Disminuye. Perfecto. La oferta se contrae o se expande. ¿Qué es MCT? MCT, ahí arriba. BCP. Seguro que es. No, el de al lado. MCT. ¿Cómo se contrae? ¿No es meteorología? Expansión hacia abajo, Met- contracción hacia arriba. Ah, Entonces acá. Perfecto. ¿Dudas? Elija. El de negro, tranquila. ¿Cuál le tocó? Si sube la línea, le pasa la espalda. Ya. Cualquiera ahí. ¿Qué bien estaríamos analizando aquí, chiquillos? Bien, la materia prima. ¿Verdad? Sería el. Materia prima. Sí, materia prima. Precio factor es materia prima, perfecto. Pero el bien acá sería el pan. ¿Cómo era la.? ¿Precio factores? No, Sube el precio de la harina, ¿qué pasa con el pan? Ah, ya. Muchas gracias. Factores. ¿Qué pasa con la oferta entonces? ¿Se hace más barato o más caro producir pan? Más caro. Por lo tanto, la oferta se contrae o se expande. Se contrae. Perfecto, entonces la oferta disminuye. Disminuye. ¿Sí o no? No queda ninguno, ¿verdad? Ya. ¿Dudas hasta ahí? A partir de ahora lo trabajamos más con una curva. De aquí en adelante todo se trabaja con dos curvas, chiquillos. Todo. En los certámenes igual, no cometan el error de trabajar con una, con las dos. Desde ahora empezamos a trabajar con el mercado. Profe, una pregunta, por ejemplo, si el certamen hacemos
Una para, por ejemplo, para oferta y la otra para demanda. Estaría mal y tendría 0 puntos. ¿Por qué están así? No, en serio. Acabo de entregar certámenes que tienen 60 puntos, 0. Porque trabajaron con hay dos chiquillos que tienen 60 puntos perdidos. Todos trabajaron con una pura curva, tienen todos los gráficos malos. Unos puntos por el esfuerzo. No, Pero usa el nombre, pues, profe. Puso yo el nombre. Pero si no se lo tienen que saber. Si no se lo sabe. Si se estudia. No se lo saben, la debería estar estudiando acá. Sería. Ya, chiquillos. De ahora en adelante trabajaremos con el mercado completo, con los ofertantes y con los demandantes. Cuando ambos interactúan juntos, logramos lo que se conoce el precio de mercado y la cantidad transada en el mercado. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, se aumenta el precio del bien. Precio del bien, precio del bien. Aquí tenemos la demanda y la oferta. Si aumenta el precio del bien, no es BCP, ¿verdad? No. No. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener acá? P1. Si ese P1 toca la curva de demanda primero, va a ser la cantidad demandada. Si yo sigo y toco la curva de oferta, va a ser la cantidad ofertada. Por lo tanto, se ofrece más de lo que se está consumiendo y eso se llama exceso de oferta. Entonces, cuando aumenta el precio del bien, ya en el mercado de bienes, no me puso mercado de bienes. Y servicios. Cuando esto sucede, quiere decir que aumenta la cantidad ofertada y disminuye la cantidad demandada, por lo tanto se genera un exceso de oferta. Ahora sí podemos trabajar bien esto, porque antes, viendo solo las curvas, no podíamos saber lo que era el precio de mercado, solo podíamos ver si había movimiento de curva. Pero ahora sí podemos saber qué es lo que pasa con el precio de los bienes cuando hay cambios. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el bien, voy a hacer aquí al lado, si el bien, chiquillos, baja de precio? Lo vamos a hacer en el mismo gráfico. Precio 2. Entonces, ese precio 2, toco la curva de oferta. Y eso va a ser la cantidad ofertada. Voy a la demanda y esa va a ser la cantidad demandada. Por lo tanto, esto se conoce como exceso de demanda. Exceso de demanda. Entonces, si disminuye el precio del bien, aumenta la cantidad demandada y disminuye la cantidad ofertada. Por lo tanto, se genera un exceso de demanda. Precio del bien. Precio 1, precio 2, precio 3. ¿Se fijan? Y el exceso de demanda es lo que nos genera inflación, pues, chiquillos. Porque ¿qué es lo que pasa acá? El ofertante te dice, tú quieres esta cantidad, a ese precio yo te ofrezco esta cantidad. Entonces el demandante dice, pucha, ese precio yo quiero esto. Bueno, si tú quieres esto, yo te lo voy a vender, pero a este precio. Y por eso empieza el proceso inflacionario. No sé. Entonces, por eso el exceso. Entonces después te dicen, no, a esa cantidad, a ese precio yo te voy a comprar solamente esta cantidad. Entonces empiezan a jugar y aparece lo que se conoce como la teoría de la telaraña, que empiezan a jugar con los precios hasta que tú tiendas al precio de equilibrio. Eso se llama la teoría de la telaraña. Sí, la viste. Se tiende a ajustar el precio en el mercado. ¿Se fijan? Cuando hay excesos, siempre tiendo a tratar de llegar al nuevo equilibrio. La mano invisible en Smith tiende a volver al equilibrio. Eso se conoce como la teoría de la telaraña. ¿Sí?
Ven aquí. Ahí, trabajo. Ahora, trabajemos con... A ver, ¿qué hicimos nosotros? Aceite era lo que vimos, ¿verdad? Aceite y auto y bencina. Como aceite de sustituto y complementario auto y bencina. Aceite, no me acuerdo qué era aceite 1, aceite 2. Aceite de maravilla y el otro de qué era? De canola parece. Sí, canola. Aceite de canola. Perfecto. Entonces, vamos a hacer que el aceite 1, maravilla, baje de precio. Y el aceite 2 va a ser de canola, Sí. Sí. ya. Entonces, la base de nuestros gráficos siempre van a ser esto. Aquí parto yo, porque cuando nosotros hablamos de aumento, disminución de precios, siempre es en función al precio de equilibrio. Cuando hablamos que aumenta el precio, es por sobre el precio de equilibrio. Cuando hablamos que disminuye el precio, es bajo el precio de equilibrio. Ese es mi referente. Por lo tanto, siempre lo tengo que identificar en la gráfica chiquita. ¿Ya? Hago lo mismo. Otra cosa que el chiquillo descubrí en el certamen que entregué hoy día, que hubo una persona, fue un varón, un chico. A todos los gráficos los tenía todos buenos, pero le cambió el orden, puso demanda y oferta. Por lo tanto, están todos. Se lo puso malo, con la leche. Pero me está diciendo que a mayor precio tú compras más. Ah, una letra. Está todo malo, la verdad. Es que eso no es que esté mala la letra, quiere decir que no entendió el concepto. Porque si se hubiera dado cuenta que está comprando a mayor precio, Se puso en el negocio. ¿en serio, no? Se vendió la weá, ¿no? Se vendió el gráfico y se le dio la... Ganó una tarea por chino. Pero dije una palabra... ¿Qué bienes son estos? Una palabra normal. Sustituto. Viene sustituto. Tiene sustituto. ¿De quiénes tiene sustituto? ¿De la oferta o de la demanda? De la demanda. Por lo tanto, estamos viendo que son precios o bienes relacionados, ¿verdad? Sustitutos. Entonces, Tengo dos papers que hacer ahora. aumenta el aceite de maravilla. Entonces yo hago primero siempre el que varía el precio. Aumenta el precio del aceite de maravilla. En el mercado acá, ¿qué va a pasar? Disminuye la demanda. No, precio del bien. Aumenta la oferta. Tampoco, Todas las anteriores. ninguna. Ninguna de las anteriores. Pasa un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque si sube el precio, esto es lo que yo voy a querer ofrecer y esto es lo que la gente va a querer consumir. Por lo tanto, hay un exceso de oferta. Significa que aumenta la cantidad ofertada, disminuye la cantidad demandada. Exceso de oferta. Esto es lo que pasa en el mercado del aceite de maravilla. Ahora, ¿qué dijimos nosotros? Que el precio del aceite... Ay, no, pues bajaba. Bueno, no importa. El precio del aceite de maravilla ya lo hicimos con aumento. Aumenta. Este sí es BCP del aceite de canola. Por lo tanto, afecta a la demanda. ¿Qué le pasa a la demanda del aceite de canola cuando aumenta el precio del aceite de maravilla? Aumenta la demanda. Aumenta, ¿verdad? Porque estos son sustitutos. Por lo tanto, la demanda aumenta. Entonces ahora sí podemos decir, ¿verdad?, que al aumentar la demanda, aumenta el precio de equilibrio del aceite de canola y la cantidad transada de canola. Así vamos a empezar a trabajar todos los ejercicios ahora, chiquillos. Ahora sí vamos a poder saber qué es lo que pasó con el aceite, porque cuando vimos los movimientos de demanda no sabíamos qué pasaba con el precio del aceite, solo sabíamos que aumentaba o disminuía la demanda. Tiene razón.
Ay, ¿iba a hacer la lista? Estoy pasando la lista. Ah, valió queso entonces. Ya. Ya chicos. Mañana entonces empezamos con el paper.